Muy buenas tardes, queridos hermanos, paz y bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un cordial y afectuoso saludo de paz y bien para todos los que me escuchan. Ya de todos es conocido que estamos caminando en el centenario 2025, cuyo eje central es el evento de Francisco hace 800 años con la elaboración del Cántico de las Criaturas, llamado comúnmente también como el Cántico del Hermano Sol. Continuamos la serie de videos que les iré presentando a lo largo de este año con relación a dicho tema. En esta ocasión tomaré como un documento base el Cántico de las Criaturas, realizado en España hace pocos años a través de un curso. Indudablemente que no vamos a agotar todo este tema en un solo encuentro o video, sino que lo iremos desarrollando poco a poco a lo largo de este mes. Damos inicio, pues. Recitaremos este cántico a manera de oración de entrada en algunos de sus apartes, porque a lo largo de esta temática lo vamos a ir desarrollando y mencionando por partes, poco a poco. Oh Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor, y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te corresponde, y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. Él es el día y por él nos alumbras, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Y así, queridos hermanos, desarrollaremos a lo largo de este primer encuentro, esta primera temática, este cántico que debe ser oración permanente en nosotros todos los días. El Cántico de las Criaturas de Francisco es un canto de la creación. San Buenaventura resalta el teocentrismo que emana del cántico. Nos dice que la creación surge de la palabra de amor de Dios. Esta palabra transforma la nada en algo que refleja amorosamente el corazón de Dios. La creación expresa el pensamiento de Dios y por lo tanto es un libro por el que podemos conocer a Dios.
La palabra primera del cántico, Altísimo, y la última, humildad, nos revelan la convicción de Francisco en la encarnación. El Dios Altísimo se inclina humildemente y entra a formar parte de nuestra débil y frágil naturaleza humana. El cántico está imbuido del misterio de Cristo. Revela la visión que tiene Francisco de la naturaleza como expresión sacramental del amor generoso de Dios. La fraternidad aparece en todo el cántico. Hermano viento, hermanas estrellas, hermana luna, hermano sol, hermana madre tierra. Todo nos recuerda que nada existe de manera autónoma, sino más bien que todo guarda relación entre sí. San Buenaventura, en su leyenda mayor, emplea la palabra piedad para describir el sentimiento de parentesco que Francisco tenía con respecto a la familia de la creación. Entre comillas, nos dice San Buenaventura: la verdadera piedad había llenado el corazón y penetrado las entrañas de Francisco. Esta piedad es la que le remontaba hasta Dios. Así pues, por la compasión, le transformaba en Cristo. Por la condescendencia, lo inclinaba hacia el prójimo. Y por la reconciliación universal con cada una de las criaturas, lo retornaba al estado de la inocencia. Buenaventura contrapone la piedad o las relaciones familiares de Francisco a la actitud de los impíos o de aquellos que se comportan cruelmente con la naturaleza. Francisco, también clara, se acerca a todo lo viviente y no viviente, como solo lo puede hacer una persona con un corazón radicalmente reconciliado. Antes de iniciar el análisis del cántico, queridos hermanos y hermanas, vamos inicialmente a situarnos en la actualidad, en nuestras propias angustias y desasosiegos, en el absurdo de la violencia y la frustración y cómo nos deshumaniza y cómo puede ser iluminada por la conciencia de la presencia de Dios. Como marco de entrada, veamos primero lo que nos dice la leyenda de Perusa, en su numeral 83, leyenda antigua de San Francisco. Y con esta mirada hacia Francisco, recordemos un relato estremecedor sobre el sinsentido de la deshumanización en miles de hombres en la Segunda Guerra Mundial, como también puede ocurrir y pasar en la actualidad. Un sinsentido que sigue hoy vivo y actuante en nuestro mundo. Nos lo relata Eloy Leclerc, lo titula El lenguaje de la noche del alma. Pasemos ahora, queridos hermanos, a hacer un breve análisis del cántico. El texto está escrito en un dialecto umbro-vulgar del siglo XIII. La tradición manuscrita del cántico no permite la mínima duda respecto de su autenticidad
y de su autor. Así se desprende de las siguientes fuentes históricas: el famoso manuscrito 338, la leyenda de Perusa, el espejo de perfección, las dos vidas de San Francisco de Tomás de Celano, San Buenaventura y leyenda de los tres compañeros. Hagamos, queridos hermanos, una mirada global al cántico. Como un primer aspecto a considerar, es un poema muy estructurado y podemos decir autobiográfico. Como un segundo punto, es un canto surgido al final de la noche. Como tercer aspecto, es una alabanza a aquel que nadie puede nombrar. Es Señor altísimo y omnipotente y buen Señor. O sea, es grande, cercano, tierno y bueno. Francisco, consciente de la inaccesibilidad de Dios y de la incapacidad del hombre de adueñarse de él, nombrándolo, concluye con la afirmación: ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Un cuarto aspecto a considerar en esta mirada global trata sobre la fraternidad y la gloria de la creación. El día y la noche, el aire, el agua, el fuego, la tierra. Asociados estos elementos por parejas de ambos sexos y resaltando su bondad. En el mundo presente todavía desordenado, ve ya ahora y celebra la tierra nueva y los cielos nuevos. Como quinto aspecto, trata sobre la transmutación del lado negativo de la existencia humana. Las estrofas 7 y 8 pasan a la realidad del hombre, y no al hombre en su gloria, sino al hombre herido por el dolor y la contradicción. La revelación del amor divino es lo único que capacita al hombre para perdonar las ofensas y sobrellevar en paz la enfermedad y el abatimiento. Francisco puede alabar a Dios desde el lado negativo del ser humano que, una vez asumido, desemboca en la esperanza. Una sexta consideración nos da una armonía insólita. Dios se manifiesta en el esplendor de la creación y también se manifiesta en el seno de la noche humana cuando el hombre la asume. Un séptimo aspecto, la dimensión escatológica del cántico. La dimensión escatológica se encuentra en todo el cántico, no solo en la última estrofa del mismo. Pese a estar redactado en la noche del dolor, Francisco está más cerca del resucitado que del Jesús sufriente. El cántico, como octava consideración en esta mirada global, es un reflejo de una iluminación interior, cultivada día a día en la oración, en la contemplación arrobada del misterio de Dios, hasta el punto que podemos decir de Francisco que no era un orante, sino un hombre todo él
hecho oración. El Dios amor, que es solo bueno, piadoso, manso, suave y dulce, como nos lo dice la regla novulada 23:9, hace que Francisco sea ese hombre de puro corazón, capaz de ver evangélicamente a Dios ya en su peregrinar terreno. Ahora, queridos hermanos, pasemos desde nuestra propia perspectiva histórica a hacer un análisis del cántico. Tiene un esquema que abarca una introducción, versículos 1 y 2, un cuadro primero, versículo 3 al 9, un cuadro segundo, versículos 10 y 11, un cuadro tercero, versículos 12 y 13, y la conclusión, versículo 14. Fecha y lugar de composición. Francisco compuso el cántico en 3 fases sucesivas. Si damos fe al testimonio de la leyenda de Perusa y al espejo de perfección, el cántico fue compuesto entre 1224 y 1226 en San Damián, excepto quizá la estrofa sobre la hermana muerte corporal, que pudiera haberle escrito en la por 5. ¿De qué nos habla el versículo 1 y 2 a manera de introducción? El cántico en su conjunto es de índole espiritual. La introducción que la constituyen los 2 versículos iniciales comienza proclamando al Señor con un triple calificativo y justificando a continuación el que se alabe a Dios. El cántico no es un texto de alabanza aislado. Conocemos otros 3 que son también de alabanza de Dios, como son la exhortación a la alabanza de Dios, alabanzas que se han de decir a todas las horas, y alabanzas al Dios Altísimo. Las palabras iniciales del cántico y que constituyen la primera alabanza en este texto, tal vez muestran las actitudes y sentimientos más hondos que están en la base del conjunto de alabanzas que componen el cántico. No es fácil imaginar a un Francisco que ante Dios no se sienta pequeño y débil y necesitado, y al que esta realidad no le lleve a proclamar: Altísimo, omnipotente, buen Señor. Pero difícilmente se comprende también el que el recordar a Dios como el Altísimo en grado de superlativo absoluto, como el Omnipotente de poderío sin límites y el bueno sin reservas, no contribuya a reforzar en él su conciencia de minoridad. Francisco ha aprendido que van asociadas y se conjugan bien: grandeza, omnipotencia y bondad.
y ha llegado a saber que de Dios puede decir esas cosas, que ese Dios es su Señor. Podríamos traducir esta idea de Francisco así. Nos lo dice en la alabanza a todas las horas, numeral 11. Puesto que eres el Altísimo, el Omnipotente y el Bueno por excelencia, eres digno de que te lo digamos. Es tuyo todo lo que eres, y tuyo es lo que de real, de bondad y belleza queda estampado en aquello que de ti ha recibido el ser. No cabe sino decírtelo, no cabe sino que te alabemos, te honremos, te glorifiquemos, te bendigamos. Las alabanzas son tuyas, te las debemos. A ti solo, Altísimo, te corresponde. Y si hubiésemos caído en la tentación de apropiárnosla, haz que te restituyamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. La alabanza de Dios nunca es en Francisco algo superficial ni meramente circunstancial. Para él no puede haber corazón cristiano del que no brote la alabanza a su Dios. Y si en esa alabanza de Francisco hay alguna alusión a las criaturas, es porque ellas son de Dios y le reflejan, mostrando toda su bondad y belleza. Y todo le inducirá a decir una y repetidas veces: loado seas mi Señor. Y a la auténtica alabanza de Dios acompaña el deseo de que otros también la vivan y la proclamen. De ahí que en el cántico se repita como un mantra: loado seas mi Señor. Y concluya diciendo: load y bendecid a mi Señor y darle gracias y servidle con humildad. Francisco admira a Dios, le agradece que sea su Dios y se goza de que sus huellas estén vivas y esparcidas en todas las criaturas. Algo que puede chocarnos es cuando dice: y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Todo el cántico, queridos hermanos y hermanas, es un ejercicio de alabanza a Dios. No es posible que Francisco quiera decir ahora que el hombre no puede intervenir en ella. Probablemente quiere decir lo que dice exactamente, que siendo Dios quien es, solo Él se conoce y conoce su nombre. Solo Dios tiene acceso a sí mismo y es digno de Dios. Y que el hombre por sí mismo no puede llegar al Dios inefable. No tiene altura para ponerse a la altura de Dios. No es digno. Podemos pensar que Francisco tiene conciencia de que el hombre puede pronunciar el nombre de Dios solo por gracia. Ahora, queridos hermanos, pasemos al análisis esquemático, entrando al cuadro primero, que comprende los versículos 3 al 9. Lo componen 6 estrofas, divididas en 7 versículos,
que comienzan con las palabras: loado seas mi Señor. Unas breves pinceladas a las palabras centrales que van apareciendo y que son reflejo de una vivencia personal profunda. La primera palabra, mi Señor. Su experiencia ha creado en él la convicción de que en la vida ha de tener un Señor y de que éste no puede ser sino uno. Y confiesa que el suyo no es otro que Dios. Tan de verdad lo vive que siente que lejos de anularle, le afirma, y lejos de humillarle, le capacita para la humildad. ¿Algún texto que confirme esto? Cuánto es el hombre ante ti, Señor, tanto es y no más. Nos lo dice en su admonición 19:2. Tanto más y no menos. En las alabanzas al Dios Altísimo, incansablemente repite: tú eres. Francisco tiene una mirada radicalmente teológica y cree que todo lo que no es Dios es creado por él y es de Dios, y por eso le da el nombre de criatura de Dios. A Dios lo ve como origen y centro de todo. Dios está con sus criaturas y éstas, a su modo, le alaban y son motivo de alabanza a él. En modo alguno Dios supone ni mero sometimiento que lo oprima, ni retraimiento que lo aleje. Dios invita a acercarse a él. Es motivo de dilatación del alma y de agradecimiento libre. Es Dios mismo quien le lleva a cantarle: Altísimo, omnipotente, buen Señor. La segunda frase: ¿de dónde procede que Francisco llame hermanas a las criaturas? La mirada de Francisco cambia cuando contempla la realidad a la luz de Dios. Las criaturas se hacen más cercanas y adquieren una categoría nueva. Al ser Dios el creador de todas ellas y al haber recibido de él su existencia, Francisco las considera y llama hermanas, y quiere que en la alabanza a Dios intervengan a su modo todas las criaturas, todos los seres animados e inanimados, racionales o irracionales. Dice expresamente: loado seas mi Señor con todas tus criaturas. Cuando dice loado seas mi Señor con todas tus criaturas, Francisco, ante todo, está en diálogo con Dios. No se trata de un discurso, sino de una oración. Tercer aspecto de este primer cuadro: las funciones de las criaturas. A Francisco no le basta con dar a las criaturas que menciona el título de hermanas. Las criaturas son para Francisco mediación de Dios, y mediante ellas Dios hace notar su presencia activa entre nosotros. El cuadro segundo de este cántico, que comprende los versículos 10 y 11. En el primer cuadro del cántico, Francisco se ha referido exclusivamente a la creación inanimada.
el sol, la luna, las estrellas o a fenómenos de la naturaleza. En este segundo cuadro, que consiste en una estrofa compuesta de 2 versículos, se coloca a Francisco en un escenario distinto en el que aparecen los seres humanos y se evocan hechos de su vida. La leyenda de Perusa y el espejo de perfección nos dicen que Francisco compuso estas 2 estrofas estando gravemente enfermo y habiendo ya redactado toda la parte primera y la estrofa final del cántico, versículos 1 del 9 y 14. Es entonces cuando supo que el obispo y el podestá de Asís o alcalde estaban reñidos. Pero tampoco podemos afirmar que fuera así. Lo cierto es que las 2 estrofas aluden a los temas del conflicto y el perdón y el de la enfermedad y tribulación. Analizamos ambos. Los que perdonan por tu amor. Puede ser verdad lo que sustancialmente nos cuentan la leyenda de Perusa y el espejo de perfección. El entonces obispo de Asís excomulgó al podestá y este, enemistado con aquel, hizo anunciar por la ciudad de Asís la prohibición de que nadie vendiera o comprara nada al obispo, ni hiciera con él contrato alguno. Y así llegaron a odiarse mutuamente. Francisco se compadeció de ellos y trató de restablecer la paz buscando que se perdonaran. ¿Qué hace Francisco? Continuamos, queridos hermanos y hermanas, en el próximo video que les presentaré. Ante esta situación del obispo de Asís y el podestá o alcalde, ¿qué hace Francisco en ese momento? Continuamos la próxima y recuerden registrarse en las diversas actividades que tienen que ver con la celebración de este 8º centenario franciscano. En la red encontrarán diversas opciones de talleres, encuentros, charlas, tertulias, cursos. Los invito a agregarse, a registrarse. No tienen costo alguno. Entre ellas, como miembro del equipo central del Foro Mundial de la Visión Franciscana, realizada dichas actividades a través de la revista internacional franciscana llamada TAO. Los invito a agregarse a lo largo de este año. Se desarrollará a través de este foro mundial organizado por la familia franciscana, por la revista internacional franciscana TAO, dirigida por la Primera Orden, con la participación de toda la familia franciscana en el mundo, repartida en los 5 continentes. Los invito a continuar estos eventos realizados mensualmente. Paz y bien y hasta la próxima, queridos hermanos.